En plena Segunda Guerra Mundial, los nazis se comunicaban con un código tan complejo que parecía imposible de romper. Cada mensaje cambiaba sus claves a diario, y millones de combinaciones hacían creer que era invulnerable. Esta máquina, llamada Enigma, mantenía a salvo los secretos de Hitler mientras Europa ardía en llamas. Pero en silencio, un hombre se propuso lo imposible: descifrar lo indescifrable. Su trabajo no solo cambiaría el rumbo de la guerra, sino que también daría inicio a una nueva era en la historia de la humanidad. Esta es la historia de cómo Alan Turing derrotó a Enigma y a los nazis. En 1939, mientras Hitler extendía su dominio por Europa, los ejércitos nazis usaban una máquina aparentemente indescifrable: Enigma. A simple vista parecía una máquina de escribir, pero escondía un sistema de rotores eléctricos que cambiaban las letras en un laberinto casi infinito de combinaciones. Cada día, al amanecer, los oficiales alemanes modificaban las claves de la máquina. Eso significaba que incluso si un mensaje era interceptado, al día siguiente ya no servía de nada la configuración usada el día anterior. Se estima que Enigma tenía más de 150 millones de combinaciones posibles, un número tan grande que superaba la capacidad humana de cálculo en ese momento. Los mensajes viajaban por radio y telégrafo, llenos de letras sin sentido aparente. Para los aliados era como escuchar un idioma de otro planeta. Cada orden de ataque, cada movimiento de submarinos en el Atlántico, estaba protegido por ese muro invisible. Los criptógrafos de Francia, Polonia y Gran Bretaña habían intentado por años encontrar una grieta en el sistema, pero todos chocaban con la misma pared. El código cambiaba demasiado rápido. Romper Enigma parecía un reto fuera del alcance de cualquier mente. Hasta que apareció un joven matemático británico, un hombre que veía patrones donde otros solo veían caos: Alan Turing. Y sin que nadie lo supiera, en ese momento estaba a punto de comenzar una de las batallas más silenciosas y decisivas de toda la guerra. Era 1939, y el gobierno británico reunió a un grupo secreto de matemáticos, lingüistas y expertos en lógica en una mansión al norte de Londres llamada Bletchley Park. Allí, entre jardines y pasillos discretos, se libraría la guerra más silenciosa contra Hitler. Alan Turing llegó a ese lugar con apenas 27 años. Callado, excéntrico y con una mente brillante, no encajaba del todo con la rigidez militar. Sin embargo, lo que otros veían como rarezas eran en realidad señales de su genialidad. Mientras muchos trataban de descifrar Enigma con lápiz y papel, Turing entendió que la única manera de vencer a la máquina era crear otra máquina. Turing propuso algo radical: diseñar un dispositivo capaz de probar muchas combinaciones por minuto, superando así la capacidad humana. No todos lo tomaron en serio. Algunos oficiales creían que era un gasto de tiempo y recursos, pero Turing no se detuvo. Veía en cada mensaje interceptado una pista, un patrón escondido, y estaba convencido de que Enigma no era perfecta. Así comenzó a gestarse la idea de una máquina que cambiaría la guerra y, sin saberlo, el futuro de la humanidad. Lo que Turing aún no sabía era que esa lucha no sería solo contra el código nazi, sino también contra el tiempo. Cada día que Enigma permanecía sin romper, muchas vidas aliadas se perdían en el Atlántico. La presión era insoportable, y el reloj ya había empezado a correr. Alan Turing sabía que no bastaba con la inteligencia humana para vencer a Enigma. El código cambiaba a diario, y cada segundo perdido significaba barcos hundidos, soldados muertos y ciudades arrasadas. La única respuesta era crear una máquina que pensara más rápido que cualquier hombre. De esa idea nació la bomba, un gigantesco aparato lleno de cables, interruptores y tambores giratorios. No era elegante ni pequeño, pero tenía un poder asombroso. Podía probar muchas configuraciones de Enigma por minuto, reduciendo lo que antes tomaba meses a apenas horas. El ruido era ensordecedor. Cientos de engranajes trabajando al unísono, como si fuese un monstruo mecánico devorando posibilidades. Cada chasquido significaba un código descartado, cada giro, una nueva esperanza. El equipo de Turing interceptaba mensajes nazis todos los días. La mayoría parecían incomprensibles, pero Turing había detectado un detalle clave. Los operadores alemanes, confiados en la perfección de Enigma, a veces repetían frases o saludos comunes, como Heil Hitler. Ese descuido fue la grieta que la bomba necesitaba para empezar a descifrar.
Por primera vez, los aliados tenían una máquina capaz de luchar contra la máquina nazi, pero aún quedaba la prueba más difícil. ¿Podría la bomba encontrar un mensaje útil antes de que la clave cambiara al amanecer? Las primeras semanas con la bomba fueron una carrera contra el reloj. Cada noche, los operadores esperaban que el ruido mecánico se detuviera en la combinación correcta. Y un día, por fin sucedió. Apareció el primer mensaje claro. Decía: Heil Hitler, pronóstico del tiempo, soleado. Parecía insignificante, pero era la prueba de que Enigma podía romperse. La grieta estaba abierta. La máquina trabajaba probando millones de combinaciones posibles. Cada rotor de Enigma podía colocarse en distintas posiciones y junto a los cables internos, el número total de claves posibles superaba los 150 millones. Lo que un humano no podía hacer en toda su vida, la máquina podía reducirlo en cuestión de horas. Después llegaron mensajes mucho más importantes. Uno revelaba: submarino 553, posición 48 grados norte, 11 grados oeste. Preparar ataque. Con esa información, la Marina Británica podía mover a sus barcos y evitar emboscadas. Muchas vidas fueron salvadas. Otro mensaje decía: ataque aéreo. Objetivo: Malta. 0600 horas. Gracias a ese aviso, la isla pudo prepararse para resistir el bombardeo. Pero había un problema. No podían reaccionar siempre. Si los nazis notaban que cada plan fallaba, descubrirían que Enigma había sido descifrada. Por eso, muchas veces tuvieron que dejar que un convoy fuera hundido, aún sabiendo que podían salvarlo. El secreto era más valioso que una sola victoria. Y esa decisión silenciosa se convirtió en la carga más dura de la guerra de inteligencia. Cada mensaje que lograba descifrar la bomba pasaba por un proceso estricto. Primero, era revisado en Bletchley Park por un pequeño equipo de analistas. Luego, la información se clasificaba con el máximo nivel de secreto, Ultra. Solo un reducido grupo de generales y estrategas podía ver esos datos. Las órdenes eran claras. Nadie debía saber que el código Enigma había sido roto. Ni siquiera muchos mandos militares británicos lo sabían. Para mantener el secreto, la información se hacía pasar como si hubiera sido obtenida por espías o interceptaciones de radio convencionales. Esa máscara de engaño permitió que los nazis jamás sospecharan. Ultra salvó muchas vidas. Permitió ganar batallas clave como la del Atlántico, anticipar ataques aéreos y frustrar movimientos de tropas. Algunos historiadores creen que acortó la guerra al menos 2 años. Pero mientras Europa celebraba la victoria, Alan Turing no recibió honores ni reconocimiento. Su trabajo permaneció oculto bajo juramento de secreto militar. Peor aún, en los años siguientes fue perseguido en su propio país por su homosexualidad, considerada un delito en ese tiempo. En 1952 fue juzgado, condenado y sometido a un cruel tratamiento químico. 2 años después, en 1954, fue encontrado muerto en su casa. Tenía apenas 41 años. Oficialmente, se consideró un suicidio. El hombre que había descifrado el código más complejo de la historia y salvado millones de vidas, murió en silencio, sin que casi nadie supiera la magnitud de su hazaña. La historia de Alan Turing es la de un genio que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y abrió la puerta a la era de la computación moderna, pero que murió sin el reconocimiento que merecía. Hoy sabemos que sin él, quizá la guerra habría durado años más y el mundo sería completamente distinto. ¿Quién más habrá cambiado la historia desde las sombras sin que su nombre aparezca en los libros? Si quieres descubrir más enigmas como este, suscríbete al canal, porque esta solo fue una de las historias que marcaron el destino de la humanidad.